El nombre de la curación lo usaron en relación con los enfermos. Parece que no oraron especialmente por los enfermos, sino que les impusieron las manos en el nombre de Jesús, o como en la puerta la hermosa, dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En la conversión de Pablo en Hechos 9, 15 al 16, donde Dios está enviando a Ananías para bautizar a Pablo, él dice esto, porque él es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles y reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuántas cosas debe sufrir por causa de mi nombre. Ese nombre de Jesús fue el hacha de batalla en el ministerio de Pablo. Ese nombre estaba en las manos de Pablo, lo que la vara en la mano de Moisés. Si los egipcios hubieran podido robar esa vara, habrían despojado a Moisés de su arma. Ahora, si los gentiles y judíos pudieran evitar que la iglesia usara el nombre de Jesús, le robarían a la iglesia su poder sobrenatural. Como Sansón, cuando le cortaron el cabello, serían hombres comunes. La iglesia moderna, habiendo perdido el poder del nombre de Jesús, se reduce a la posición del Sansón esquilado. En Hechos 9, 27 al 29, leemos: pero Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Y él estaba con ellos entrando y saliendo de Jerusalén, predicando valientemente en el nombre del Señor. Eso significa que más simplemente predicar el Evangelio tal como lo entendemos hoy, nuevamente en el concilio de Jerusalén, como se registra en Hechos 15:14, Santiago dijo: hermanos, escúchenme, Simeón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para sacar de ellos un pueblo para su nombre. Un pueblo reunido sobre el nombre. La iglesia gentil es un pueblo sacado del mundo al nombre de Jesús. Y somos un pueblo que está reunido en torno al nombre. Cuando nos reunimos como asamblea o iglesia, estamos reunidos en torno al nombre de Jesús. Es un cuerpo sobrenatural, revestido de un poder sobrenatural, reunido en torno a un nombre sobrenatural. El Señor tenga misericordia de nosotros, como hemos caído de nuestro alto estado. Uno puede ir a la iglesia o asamblea promedio y escuchar a hombres y mujeres suplicando a Dios por fe, lamentándose de su debilidad, confesando su incapacidad para enfrentar la crisis del momento, cuando si supieran la verdad, se reunirían sobre el nombre de Dios, Jesús, este todopoderoso nombre que ha envuelto en él la omnipotencia de Dios, el poder de aquel que lo llevó, y ellos no lo saben. Oh, si supieran cómo encender el interruptor y recibir la luz, la gloria y el poder de la omnipotencia que está en su disposición. En Hechos 16, 16 al 18, tenemos una ilustración sorprendente del uso del nombre. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una doncella que tenía un espíritu de adivinación y la trajo dominada mucho tiempo con la adivinación. Sucedió que caminó detrás de Pablo y de nosotros, clamando diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hizo durante muchos días. Pero Pablo, muy angustiado, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Y salió en esa misma hora. La mujer fue entregada. Los apóstoles fueron arrestados. Luego vino el gran milagro de la apertura de la cárcel de Filipos, cuando el carcelero cayó temblando a los pies de Pablo y Silas, gritando: ¿qué haremos para ser salvos? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Este mismo nombre que había liberado a la mujer del poder del demonio en la tarde, ahora ha llevado a este hombre a privilegios de filiación en la familia de Dios. El nombre de Jesús significó más para la iglesia primitiva que para nosotros. Tenía un lugar en su ministerio que no le damos en estos días. ¿Tenemos algo para ocupar su lugar? Nos dicen que la educación ocupará su lugar, que la iglesia ya no necesita el poder sobrenatural de Dios. Razonan así, que hemos superado la enseñanza del Espíritu Santo y que la sabiduría del hombre debe tomar el lugar del poder del nombre de Cristo,
que ese nombre ha sido despojado de su poder porque nosotros, a través de nuestros colegios, universidades y nuestro gran desarrollo intelectual, hemos superado a Dios y podemos realizar milagros mentales para que los milagros físicos de Dios sean innecesarios. ¡Qué vergüenza! Nos hemos convertido en una iglesia apóstata. Nos arrastramos por el polvo. Estamos esclavizados por nuestra ignorancia. Israel fue llevado al cautiverio por babilonios. Es típico de la iglesia que ha sido llevada al cautiverio babilónico por las fuerzas mundiales. Nada más que un Dios sobrenatural nos librará jamás. Cuán poco nos damos cuenta de que nuestra vana predicación y nuestra vana escritura son simplemente los hazmerreír del enemigo. Un milagro poderoso hoy en día en el nombre de Jesucristo vale más que 100 sermones modernistas que se predican en muchas iglesias. ¿Ha perdido Dios su poder? ¿Jesús se ha ido a la quiebra? ¿Tenemos algún registro en alguna parte de que Dios dijo que el nombre de Jesús ya no es necesario? ¿Que los colegios, universidades y la escolástica ocuparán su lugar? Leamos sobre otro evento sorprendente en Hechos 19, 11 al 17. Dios hizo milagros especiales por las manos de Pablo, de tal manera que a los enfermos se les quitaba pañuelos o delantales, y las enfermedades se apartaban de ellos, y los espíritus malignos se iban. Pero también algunos de los judíos ambulantes exorcistas se encargaron de hablar sobre los que tenían los espíritus malignos, en el nombre del Señor Jesús, diciendo: os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un solo Esceva, judío, sumo sacerdote, hicieron esto. Y el espíritu maligno respondió y les dijo: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno saltó sobre ellos y los dominó a ambos, y prevaleció contra ellos, de modo que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue conocido por todos, tantos judíos como griegos, que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús fue engrandecido. El ministerio de Pablo en el nombre de Jesús fue tan sobresaliente, los milagros tan pronunciados, que incluso hombres malvados, hechiceros, intentaron usarlo, y ese nombre, a través de la cosa poderosa que fueron forjados, fue glorificado en Éfeso. Ojalá el nombre de Jesús pudiera ser tan glorificado hoy en las iglesias y asambleas. Sería si los creyentes conocieran sus derechos legales y supieran disfrutarlos. En Hechos 26:9, Pablo en su defensa dice: en verdad pensé dentro de mí que debía hacer muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de Nazaret. Note el lugar que Pablo da al nombre en esta escritura, que pensó que debía hacer muchas cosas contrarias al nombre. Si tuviéramos que sacar una conclusión del uso y lugar del nombre en el libro de los Hechos, ¿qué diríamos? El nombre de Jesús realmente tomó el lugar del Señor ascendido. Donde quiera que Jesús hubiera sido glorificado por su presencia personal, ese nombre tomó su lugar. Que el Señor abra nuestros ojos ciegos. Ese nombre no ha perdido nada de su autoridad, nada de su poder. Y el esfuerzo por robarnos algunas de las porciones principales de las Escrituras mediante una falsa división dispensacional de las Escrituras fracasa por completo. Porque en el ministerio de Pablo con los gentiles y sus epístolas, a los gentiles le da al nombre de Jesús un lugar que refuta absolutamente toda la enseñanza de aquellos que pondrían el poder del nombre de Jesús en el periodo del reino. No, el nombre de Jesús pertenece ahora. Es nuestro derecho legal. Ese nombre nos pertenece. Cuán rica sería la iglesia hoy en poder, experiencia y gracia si conociera sus privilegios y se levantara de ese nombre y se atreviera a tomarlo. El nombre en las epístolas. El uso del nombre con las epístolas es muy esclarecedor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 1:2. Con todos los que invocan el nombre. En aquellos primeros días los creyentes conocían el valor, el lugar y la autoridad de ese nombre. Lo apreciaban, caminaron y vivieron en la frescura consciente del poder del nombre de Jesús. Cuando hicieron un llamamiento a los hermanos,
usaron un lenguaje como este. Ahora, hermanos, os ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos lo mismo, que no haya división entre vosotros. Su apelación estaba en el nombre de Jesús. En 1 Corintios 5:4 leemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos aquí, la iglesia se enfrenta a un problema interno. Uno de los jóvenes ha cometido una falta muy grave. Y Pablo les dice que cuando se hayan reunido en el nombre del Señor Jesucristo, deben entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día de Cristo Jesús. Ese nombre tenía el poder de la vida y la muerte en aquellos días. Y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Aquí son lavados, santificados, justificados en ese nombre. Cuanto más avanzas en las epístolas, más profundamente te impresiona el poder, la dignidad y la gracia de Dios conferidas a ese nombre. Dando siempre gracias por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al Dios Padre. Efesios 5:20. Incluso nuestras alabanzas y nuestra adoración no pueden ir directamente a Dios. Deben venir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no nos impide adorar y alabar a Dios mismo, pero cuando hablamos del Padre, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los seres en el cielo, y de los seres en la tierra, y de los seres debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11. Dios ha exaltado en gran manera el nombre de Jesús en los tres mundos. Toda rodilla se dobla, todos los seres angelicales se inclinan ante el nombre de este hombre, Jesús. Ningún nombre es tan grande, ningún nombre tiene tantas glorias como el nombre de Jesús. En la tierra, el nombre de Jesús ha crecido constantemente desde el día en que puso a un niño en el pesebre, y María mirándolo recordó que los ángeles le habían dicho, y se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde la cuna con su profecía hasta la cruz con su tragedia, y barriendo a través de las edades, ese nombre ha crecido constantemente hasta hoy. Los judíos, los gentiles y los paganos de todas las tierras están obligados a reconocer ese nombre. Ningún hombre escribe una escritura en tierras cristianas que no honre el nombre de Jesús. La fecha en ese documento que muestra el año de nuestro Señor, AD, debe estar escrita. El Señor lo ha dispuesto de tal manera que todos, independientemente de su creencia, deben reconocer el nacimiento de Cristo a través de la fecha. Donde quiera que ese nombre se ha hecho conocido, honrado y venerado, las habitaciones se han transformado en hogares, la posición de la madre de esclava a la de reina honrada, la niñez de ser despreciada a ser honrada y amada. Donde quiera que se honre ese nombre, surgen instituciones educativas, se fomentan los inventos, la investigación científica y los descubrimientos. Este nombre que los hombres han ignorado y pisoteado durante esta dispensación será el nombre que llenará de temor los corazones de los malvados. Haz todas las cosas en el nombre, y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:17. En Efesios, él nos dijo que cuando adoramos al Padre debe ser a través del nombre, pero ahora, todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, debe hacerlo en el nombre. Esto pone fin a la controversia con respecto a la oración de Jesús. Esto le da a Jesús su posición. Esto exalta el nombre en nuestra vida diaria. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho debe hacerse en ese nombre y solo en ese nombre. En 2 de Tesalonicenses 1:11-12 tenemos otro punto de vista de esto, por lo cual también oramos siempre por ti, para que nuestro Dios te considere digno de tu llamado y cumpla todo deseo de bondad y toda obra de fe con poder, que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Esto establece quizás más claramente que cualquier otra escritura que hayamos usado
en lugar del nombre en nuestra vida diaria y ministerio, para que este nombre sea glorificado en nuestras vidas y glorificado a través de nuestro ministerio. ¿Cómo podría ser glorificado más que usándolo como lo usó la iglesia primitiva? Ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la tradición que ellos recibieron de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Aquí, Pablo ordena a la iglesia, en el nombre del Señor Jesús, para apartarse de todo hermano que camina desordenadamente. Cuán poderoso debe haber sido ese nombre en la mente de la iglesia primitiva. Por medio de él, entonces, ofrezcamos continuamente sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Su testimonio público fue una confesión de ese nombre. Ahora puedo entender lo que significa en Hechos 8, donde habla de Felipe predicando el reino de Dios y el nombre de Jesús. Predicaron el nombre, anunciaron el poder, la fuerza y la maravilla de ese nombre. Apreciaron lo que significaba la promesa de Jesús cuando dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Salieron y sufrieron por el nombre, entendiendo más claramente cómo se sintieron los judíos cuando prohibieron a los discípulos predicar más en ese nombre. Después, cuando los discípulos fueron arrestados, dijeron: ¿no te prohibimos enseguida predicar en este nombre? Y has llenado a Jerusalén con él. Conocían su valor, vivían en la frescura de su poder, y esos judíos también conocían su poder. En Santiago 2:7 leemos: ¿no blasfeman contra el nombre honorable por el que fuisteis llamados? Lo llamó ese nombre honorable. El nombre que había forjado cosas tan poderosas en todo ese país fue admirado con honor, respeto y amor. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. Los enfermos fueron ungidos en ese nombre para su sanidad. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, benditos sois. Con mucho gusto soportaron el reproche de ese nombre. Puede ver muy claramente que el nombre de Jesús ocupó una posición en la primera fila de su enseñanza, y cada vez que entraban en una aldea o ciudad pagana, les predicaban en el nombre como Felipe lo predicaba en Samaria. Le hicieron saber a la gente que el nombre de Jesús tenía poder para sanar a los enfermos, expulsar demonios, realizar milagros y prodigios, que su Dios estaba representando en ese nombre. Hijitos míos, os escribo porque vuestros pecados son perdonados por causa de su nombre. Primera de Juan 2:12. Aquí el nombre se usa en otro sentido, pero con qué riqueza de sugestión. Los pecados son perdonados por causa de su nombre, por causa de ese nombre. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:23. El mandamiento de que debemos creer en el nombre es literalmente que debemos creer en el nombre. La preposición en no es el griego, que debemos creer en el nombre, creerlo por lo que representa, creerlo por todo lo que significa el corazón del Padre. ¿Qué creemos en el nombre? Lector, pregúntele a su corazón esta pregunta: ¿creo en el nombre de Jesús? ¿Qué significa para mi vida? Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna, aun para vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Aquí hay un contraste entre en y en. Creemos en el nombre para salvación. Creemos en el nombre del poder en el servicio. Nuestra posición como creyentes en Cristo nos da el derecho legal de orar en el nombre de Jesús y sacar de ese nombre la riqueza del amor, las riquezas, la gracia, la salvación y la redención que nos pertenece. Vemos por las enseñanzas de las epístolas lo que Jesús quiso decir cuando tuvo la gran promesa del uso de su nombre. El nombre de Jesús se convirtió en el centro de lo que se construyó en todas las actividades misioneras. Vivieron, obraron y fueron alabados en ese nombre. Ese nombre significaba comida y vestimenta, significó liberación de la mano de sus enemigos, significó poder sobre demonios y enfermedades, significaba adoración, alabanza y acceso a Dios. Envuelto en ese poderoso nombre está el poder invisible,
y el poder milagroso de la Iglesia de Jesucristo hoy. El nombre en el conflicto diario. En este nombre reside la esencia misma del cristianismo. Es lo único que lo diferencia de todas las demás religiones. Es el único nombre que desafía a un adjetivo para calificarlo. Mientras estuvo aquí en la carne, Jesús fue el Todopoderoso. Dios siempre escuchó sus oraciones y le permitió usar la omnipotencia como quisiera. Antes de irse, prometió que este mismo derecho a usar la omnipotencia de Dios debería quedar en la tierra disponible para el hombre. Les dijo a los discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que estuvieran investidos o revestidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo vendría a ellos y los capacitaría para usar su nombre en la voluntad de Dios, de modo que sería como si Cristo estuviera nuevamente en la carne, ejerciendo este poder divino, solo en un sentido más amplio, porque así será muchos usando su nombre. Llenos del Espíritu, predicaron en este nombre con un poder terrible. Los enfermos fueron sanados, los demonios fueron expulsados y los muertos resucitaron. En este nombre, la mordedura de una serpiente se convirtió en el medio para que los habitantes de toda una isla recibieran a Jesucristo como su Salvador. En este nombre vino el don de lenguas que le permitió a todas las naciones el día del Pentecostés escuchar las buenas nuevas de salvación para remisión de los pecados. Él nos dio su nombre. Todo esto fue en cumplimiento de las palabras dichas por Jesucristo antes de su ascensión. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si beben cualquier cosa mortal, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Este poder no estaba en el Espíritu Santo, sino en Él. El Espíritu permite a los discípulos usar el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo poder está en el nombre de Jesucristo, hombre resucitado, quien está sentado a la diestra del Padre en los cielos. El poder no está en el ayuno o la consagración, no en las oraciones largas, sino en el simple nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Los hombres buscan el poder, lo llaman poder pentecostal. Lo buscan en todas las direcciones, menos en la correcta. Está en el nombre de Jesús. Búscalo ahí. Si aprende a usar el nombre según la palabra, en el poder del Espíritu, tiene el secreto que conmovió al mundo a través de los apóstoles. ¿Cómo usar el nombre? Debes ser un creyente de las Escrituras, un hijo de Dios, obediente a la palabra. Debes venir a Dios, el Padre, a través de Cristo. No ores a Jesús, no ores al Espíritu Santo, nunca pidas por el amor de Jesús, siempre ora en su nombre. Sea definitivo. No insultes al Padre con divagaciones indefinidas, sino pide lo que quieras. Acércate al Padre como un hijo, no como un esclavo o siervo. Eres su hijo. Él es tu Padre amoroso. Él te ama, tú lo amas y eres libre y feliz en su presencia. Su principal deseo es que Él pueda recibir la gloria, así que hable claramente con Él, abra su corazón, exponga su deseo ante sus ojos y aclare su caso. Déjele ver que es para su gloria y el bien de los demás. Luego asegúrelo, haciendo digno el reclamo en el nombre de su Hijo, que se sienta a su diestra, recordándole su promesa. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Abogado divino. Ahora tienes un caso claro. El Señor Jesús está ahí para presentar su reclamo. Al pedir en su nombre has hecho a Cristo tu abogado, y ahora el caso le pertenece a Él. Su oración humilde y sencilla, hecha de esta manera bíblica, se convierte en la oración de Cristo a la diestra de Dios. Usted abandona la pregunta y el poderoso abogado toma su caso. Esto nos muestra el poder que tenemos allá arriba y aquí abajo. Sea valiente. Después de esto, desafía a tu montaña en ese nombre suficiente. Debe moverse. El pecado, la enfermedad, las circunstancias, Satanás, todos deben ceder a ese nombre. Usa este nombre aunque tiembles cuando lo haces. No eres tú sino el poder detrás del nombre. No necesitas sentir su poder, lo sabes. Y todo debe huir a este nombre que todo lo conquista. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La sencillez de la oración. Esta es una de las sorprendentes declaraciones del Evangelio. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Note que Jesús dijo, pídelo y lo haré. Esto es algo maravilloso, la oración simplificada.
Tú haz lo que pides, dice Jesús, y yo haré el hacer. Jesús dice que toda la autoridad le ha sido dada a Él en el cielo y en la tierra. El poder de Jesús es ilimitado y ahora Él te desafía a hacer pedidos ilimitados. Es lo suficientemente grande como para hacer cualquier cosa que le pida. Su autoridad es lo suficientemente grande como para asegurarse de que se cumpla con cualquier solicitud suya. Para ese amigo inconverso, Él dice, pídele su salvación y yo lo haré. Puede ser que su iglesia esté fría y su pastor esté tan atado como Lázaro con las ropas de la tumba de la convención. Pero usted pregunta y Jesús dice, lo haré. Él encenderá la iglesia. Si pides un avivamiento, Jesús lo hará. Jesús se sienta a la diestra del Padre y todo lo que le pidas al Padre en su nombre todopoderoso, Él dice, lo haré. Ese amado está enfermo. Pida sanidad y tan ciertamente como Dios está en su trono, ciertamente debe hacerlo. Pides las finanzas para esa empresa del Señor. Tu negocio es pedir, su negocio es asegurarse de que se haga. Detrás de todo están estas palabras de Cristo, lo haré. No hay razón para nuestra debilidad. No hay razón para nuestra enfermedad. No hay razón para una iglesia o ministerio infructuoso. No hay razón para una vida impotente. Resuelves tu vida en el servicio de pedir, desafiar la omnipotencia del Cristo vivo y reinante, y Él se encargará de su parte del trato. Eres un socio de Él. Ahora, no es necesario escribir limitado a esta sociedad, porque su empresa no está limitada. Él es capaz de satisfacer las demandas, puede financiar cualquier emprendimiento. El gran y poderoso Cristo está dispuesto a que le pidas que te dé. La debilidad es un crimen ahora, la pobreza de espíritu un pecado. Todo lo que necesitas hacer es pedir y Él actuará. ¿Cómo orar? Jesús nos dice cómo orar. Cuando ores, di, Padre nuestro. No debemos orarle a Jesús. Eso no excluye el privilegio de gozo y compañerismo y la comunión con Él, ni la alabanza y adoración de Él. Pero cuando tengamos una petición especial, nuestra oración se dirigirá al Padre en el nombre de Jesús. No por amor a Jesús, porque eso significaría hacerlo por amor de Jesús en lugar de hacerlo por el que lo necesita. La oración se dirigirá simplemente al Padre nuestro en el nombre de Jesús, que garantiza la respuesta del Padre y el respaldo e intercesión de Jesús. Sé que el hábito de orar a Jesús está muy extendido, pero si queremos la verdad y deseamos orar de tal manera que podamos estar seguros de nuestra respuesta, entonces debemos obedecer las Escrituras y orar como nos enseñan. ¿Ves? El nombre de Jesús iba a tomar el lugar de Jesús. Lo que la vara estaba en la mano de Moisés, el nombre de Jesús está en las manos del Hijo más débil de Dios. No era que Moisés fuera grande, sino que la vara era grande. No es que el creyente sea grande, sino que el nombre de Jesús es grande. El uso de ese nombre se le promete a cada creyente y cada creyente tiene el derecho de imponer las manos sobre los enfermos en ese nombre. El creyente tiene derecho a usarlo en todas las condiciones de la vida en las que la presencia y la ayuda del Padre sean necesarias. El hecho es que el nombre de Jesús está en manos de todos. El creyente debe ser el mismo que si Jesús mismo estuviera presente y operando. Jesús nos ha dado el derecho legal de usar su nombre, nos ha otorgado el poder, y el poder en el ámbito jurídico y empresarial es idéntico a la presencia de la persona que lo otorgó. Es como si Jesús dijera: cuando oran en mi nombre, eso me da la oportunidad de comenzar a trabajar y de esa manera puedo glorificar a mi Padre. Si no oras en mi nombre, no me das la oportunidad de manifestar mi poder. De esta manera, tanto el Padre como el Hijo se interesan de una manera vital en la petición que hacemos. Estás orando al Padre y estás orando en el nombre de su Hijo. Contraste de sentido: conocimiento, fe y revelación. La fe del conocimiento se basa en evidencia física. Uno cree en lo que puede ver, oír o sentir. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo porque hemos tenido evidencias físicas para probarlo. Multitudes han adoptado esta actitud y han sido infelizmente engañadas. Si hubieran basado su confianza en la palabra de Dios sin tener en cuenta todas las evidencias del conocimiento de los sentidos, la vida habría sido otra cosa para ellos. Otros, cuando han orado por las finanzas,
no han creído en la palabra hasta que pudieron ver las evidencias. Como dijo uno, cuando vea el dinero, creeré en la palabra. Verá, eso no es creer en absoluto, porque uno no necesita creer lo que puede ver. La fe es dar sustancia a las cosas que no puedes ver, sentir u oír. Uno dice, sé que estoy curado porque el dolor se ha ido. Él no dijo, sé que estoy sanado porque la palabra dice, por sus llagas soy sanado. Su fe no estaba en lo que Dios había dicho, sino en lo que podía ver, sentir u oír. Estas personas le dan a la palabra un segundo lugar en sus vidas. Le dan a su cuerpo el hogar de los sentidos, el primer lugar. Uno dice, sé que soy salvo porque me he arrepentido de mis pecados. He abandonado todos mis malos hábitos. Cada una de estas cosas que él reclama para su salvación son cosas que él mismo hizo. No ha dado evidencia bíblica de su salvación. Ha dependido de evidencias físicas en lugar de la palabra de Dios. Después de un tiempo, descubre que las evidencias de los sentidos no pueden satisfacer el anhelo del espíritu. La filosofía del conocimiento sensorial ha ganado el control de la iglesia, pero no puede responder al clamor del espíritu humano. El espíritu humano busca a Dios como la flor busca el sol. Basar nuestra fe en lo que hemos hecho y contar más las experiencias que la palabra eventualmente nos lleva a la oscuridad y a la duda. Actuar sobre la base de la razón en lugar de la palabra significa confiar en el hombre en lugar de la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, que hace de la carne su brazo. Confiar en la fe de otra persona es peligroso. Debemos confiar en la palabra de Dios nosotros mismos. La mayoría de las personas que no han aprendido la palabra están buscando a alguien que pueda orar con fe por ellos. La oración de fe puede liberar temporalmente, pero la incredulidad anulará eventualmente el efecto de su oración. Es tener fe, creer en tu propia fe, confiar en la palabra de Dios por ti mismo, lo que te derrotará. No se trata de la fe ni de la necesidad de la fe, sino que descansa implícitamente en la palabra viva. La oración por la fe será necesaria, una oración de falta de fe. En consecuencia, no puede haber respuesta para ello. Entonces su oración por fe es simplemente incredulidad, tratando de obtener lo que la palabra sola puede dar. Comprendes que la simple confianza en la palabra nunca es sensible para el hombre que vive en el reino de los sentidos, porque solo creen lo que pueden ver, oír o comprender. La fe es dar sustancia a las cosas que el conocimiento de los sentidos no puede comprender ni ver. Le saca a uno del reino de los sentidos al reino del espíritu humano recreado. La fe siempre es limitada, como lo fue con Marta y Tomás. Marta dijo, su cuerpo se descompone. Tomás dijo, a menos que pueda ver las heridas y meter los dedos en las heridas, no lo creeré. Este tipo de fe es elogiada por nuestros líderes religiosos modernos, pero esta no es la fe mencionada por Jesús o por los escritores del Nuevo Testamento. Hemos sido entrenados para creer en la habilidad de los hombres. Tenemos más confianza en el cirujano que en la palabra, y por eso vemos pequeñas manifestaciones de la fe real en la palabra viva. Por la habilidad del hombre y lo que llamamos ciencia, ha tomado el lugar de la palabra en el corazón de la gente. Su fe está en el hombre y honran al hombre con sus labios. Su confesión no es la palabra de Dios, que sea verdadera, sino que el hombre y sus palabras son verdaderas. Verán, honran a Dios con sus mentiras, pero confían en el brazo de la carne con sus corazones. Asentimiento mental. Este asentimiento al hecho de que Dios no puede dejar de ayudarlo en un periodo de crisis y sin embargo al mismo tiempo acudir al mundo en busca de ayuda es un síntoma peligroso. El asentimiento mental es uno de los enemigos más peligrosos de una vida de fe. Parece y suena tan religioso. Llegará a decir, creo en la inspiración verbal de la Biblia. Estoy luchando por la fe que una vez fue entregada a los santos. Sin embargo, no se atreven a actuar de acuerdo con la palabra. No le dan su lugar, simplemente hablan de su integridad. El asentimiento mental está en el mayor peligro. Está donde Dios no puede alcanzarlo, pero donde Satanás puede entrar en su consejo interior. Por tanto, pierde sus derechos y privilegios en Cristo. Actuando en la palabra. La batalla más grande que cualquier hijo de Dios peleará es la batalla de la fe.
A menudo nos preguntamos por qué es tan difícil creer en Dios. La razón es que estamos rodeados por una atmósfera antagónica que está presidida por el enemigo de toda justicia. Vivimos en su mundo irreal. Estamos rodeados por corrientes de incredulidad tan sutiles que casi uno no se da cuenta entonces, y tan irresistibles que solo unos pocos se elevan por encima de ellas. Creer en Dios para las finanzas es una lucha continua contra las corrientes materialistas que nos azotan. Creer en Dios para la victoria sobre el pecado es una batalla durante cada hora de conciencia con las huestes espirituales de las tinieblas. Creer en Dios para el cuerpo físico cuando uno está enfermo es luchar contra los siglos de confianza en la medicina. Por lo tanto, no es extraño que tantos fracasen en su vida de fe y no deberíamos ser duros ni censurar a los que fracasan. Fe y creencia. Fe es un sustantivo, creer es un verbo. Y un análisis de estas dos palabras puede ayudarte a confiar en el Señor. Creer, al ser un verbo, es una palabra de acción. Realmente significa tomar. Creer, en un sentido bíblico, significa tomar, comprender. Creer en Jesús significa tomar a Jesús por todo lo que las Escrituras declaran de Él, lo que Él es. Creer en Cristo como el Salvador significa tomar a Cristo como Salvador. Creer en Cristo como sanador significa tomarlo como su sanador y reconocerlo como su sanador. Creer es un acto de voluntad. Cuando creo, he actuado habiendo actuado y he alcanzado lo que se llama fe. Fe es un sustantivo. Doy un paso habiendo dado el paso y he llegado. Llegar es fe. Creer, entonces, es actuar de acuerdo con la palabra de Dios. La fe es acción. Dudar es negarse a actuar de acuerdo con la palabra. Hay dos tipos de incredulidad. Primero, rehusar actuar sobre el conocimiento de la palabra que tenemos. A esto se le puede llamar falta de persuasión. Nos negamos a ser persuadidos, a actuar sobre lo que sabemos que es verdad. Nos negamos a actuar a la luz del conocimiento. El otro tipo de incredulidad surge de la falta de conocimiento de la palabra. No sabemos, por tanto, y no podemos actuar, no entendemos, de ahí que tengamos miedo de actuar. Actuaríamos, pero no sabemos cómo actuar. La cura para esto es el conocimiento. La cura para el otro es la obediencia. El nombre en el bautismo. Cuando un creyente es bautizado en el nombre del Señor Jesús, se reviste de Cristo, como nos dice Pablo en Gálatas 3:27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se vistieron de Cristo. El bautismo en este sentido equivale al matrimonio. Cuando la esposa se casa, toma el nombre de su esposo y entra en las posesiones de su esposo y tiene derechos legales en su hogar. Entonces, cuando el creyente es bautizado en el nombre del Señor Jesús, se pone en el nombre del Señor Jesús. No solo se pone en el nombre, sino que toma sus derechos y privilegios legales en Cristo. Cuando somos bautizados en el nombre del Padre, nos da el lugar de un hijo y todos los privilegios de un hijo, toda la herencia y la riqueza del hijo. Somos bautizados en la protección, el cuidado y la comunión del Dios del universo como nuestro Padre. Asumimos todos los medios de unión. Tenemos la posición de un hijo, el privilegio de un hijo, las responsabilidades de un hijo. Por ese bautismo nos hemos convertido en coherederos con Jesús y herederos de Dios. Hemos entrado en la riqueza de una herencia del Dios del universo. Cuando somos bautizados en el nombre del Espíritu Santo, somos bautizados en el nombre, la riqueza, el poder, la sabiduría y la gloria de los representantes de Dios en la tierra. Todo el Espíritu nos tiene. Nos hemos convertido en partícipes de su gracia, su ternura, su sabiduría, su habilidad, su poder, su vida. Entonces, cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesús, todo lo que ese nombre representa en el cielo es nuestro. Todas las poderosas victorias que Jesús ganó en su muerte y resurrección son nuestras. ¿Qué significa ser bautizado en el nombre? Tome esta escritura. Bautizándolos en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Espiritualmente significa, esto sí significa algo, que somos bautizados en todo lo que el nombre significa en el plan de redención. Somos bautizados en la obra consumada de Cristo. Cristo, nuestra plenitud. De su plenitud hemos recibido, y en Él estamos completos. Toda la gracia que se manifestó en Cristo nos envuelve, estamos en ella.
Todas las perfecciones y bellezas del carácter y la vida de Jesús son nuestras. Pablo dice, vosotros estáis completos en Él. Significa en la mente de Pablo que la plenitud, la perfección de Cristo nos fue contada. Pablo dijo, todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Piense en las responsabilidades que se le atribuyen. Piense en las glorias envueltas en Él. Piense en las bendiciones que se derivan de ello. Ser bautizado en el nombre de Cristo y revestirse de Cristo, que lleva el nombre de Cristo, es el mayor honor que el cielo puede conferir a un ser humano. ¿Qué obras poderosas se pueden realizar a través de el santo nombre de Jesús? El Señor nos levanta, el Señor nos permite, por su gracia, entrar en nuestra herencia y asumir nuestras responsabilidades en su maravillosa familia. No obtuvo ninguna victoria y no obtuvo ningún triunfo en su obra sustitutiva, que no fuera para el beneficio de la iglesia. Nuestra herencia, todo lo que representa ese nombre, lo representa el creyente en la presencia del Padre. Estás bautizado con el derecho legal de usar el nombre. Estás bautizado en el privilegio legal de ese nombre. Eres bautizado en todas las responsabilidades de un hijo investido con las prerrogativas de ese poderoso nombre. Dios nos ayude por el poder del Espíritu a entrar en las riquezas de nuestra herencia con Él. Cuando dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, los envío como heraldos. Entonces esa autoridad que Él tenía es nuestra. Somos sus representantes. Su justicia es nuestra. Su amor es nuestro. Todas las gracias que adornaron su hermosa vida son nuestras. Cuando nos vestimos de Cristo en el bautismo, por su gracia podemos disfrutar de todas las gracias. Como creyentes, todas estas riquezas, todas estas gracias son nuestras. Ningún acto especial de parte de Dios, ningún acto especial o preparación de nuestra parte. Por fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, y cuando lo hicimos, todas las riquezas en Cristo Jesús se volvieron nuestras automáticamente. Estamos revestidos de los derechos, privilegios y poderes del Hijo de Dios. Un triple significado. Romanos 6:4. Fuimos pues sepultados con Él por el bautismo para muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo tiene un significado triple. Primero, es la muerte y el entierro del pasado. Segundo, es una resurrección a una nueva relación. Tercero, es una unión con aquel en cuyo nombre hemos estado bautizado. Somos bautizados en el nombre del Padre. Eso significa filiación con todos los privilegios que vienen con una relación de una persona como el Padre Dios. Significa que hemos muerto a todas nuestras relaciones anteriores, que de ahora en adelante nuestra vida depende de Él. Ser bautizado en el Espíritu Santo significa que he muerto a mi pasado. Mis viejas relaciones se cortaron. Fui criado en Él para vivir y caminar en comunión con Él. Su sabiduría debe reemplazar mi ignorancia. Su fuerza es reemplazar mi debilidad. Su bondad es tomar el lugar de mis fracasos. En otras palabras, estoy tan plenamente identificado y tan completamente unido a Él que ya no puedo ser yo quien viva, sino Él quien vive su vida en mí. Bautizar en el nombre del Señor Jesucristo es aún más rico y completo que cualquiera de estos. Comprende todo lo que hay en ellos con adiciones. Cuando soy bautizado en Cristo, me pongo Cristo. Ahora soy legalmente ante el mundo y ante el cielo un cristiano. El bautismo en este sentido equivale al matrimonio. Cuando la esposa se casa, toma el nombre de su esposo y entra en las posesiones de su esposo y tiene los derechos legales en la casa de su esposo. Cuando el creyente es bautizado en el nombre de Cristo, se viste de todo lo que está en Cristo. No solo se pone el nombre, sino que toma sus derechos y privilegios legales en Cristo. Cuando una esposa se casa con el nombre del esposo, ella se casa con su riqueza, honor y gloria, y se identifica con él en todo lo que él fue o será. Entonces, cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesús, somos bautizados en todo lo que representa el nombre, toda su riqueza, todo su honor, todo su poder, toda su gloria pasada, presente y futura. Todo lo que ese nombre representa en el cielo es nuestro. Todas las poderosas victorias que obtuvo en su muerte, sufrimiento y conquista en el infierno y su resurrección son nuestras. Todo
Todo es nuestro. No obtuvo ninguna victoria, no obtuvo ningún triunfo en su obra sustitutiva que no fuera para beneficios de los que se unieron a él en el bautismo. Todo lo que representa el nombre ante el Padre pertenece al creyente. Somos bautizados en el derecho legal de usar el nombre, en los privilegios legales de ese nombre, en toda la responsabilidad de un hijo investido con las prerrogativas de ese poderoso nombre. Cuando dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y os envío como heraldos, entonces esa autoridad que tenía es nuestra. Nos representamos como sus representantes. Salimos a este mundo llevando su nombre, así que en lugar de que llevemos el nombre realmente nos lleva y nos socorre. Somos bautizados en su justicia, en su resurrección, poder y gloria. Ahora bien, su justicia es nuestra, su gracia es nuestra, su amor es nuestro, su poder es nuestro. Sí, él mismo es nuestro. ¡Qué ricos somos! Para usar este nombre no se requiere ninguna fe especial o inusual porque es nuestra. Como creyentes, todas las riquezas y gracias son nuestras. Ningún acto especial de parte de Dios no es necesaria, ninguna preparación especial de nuestra parte. Cuando surge una crisis, ese nombre es nuestro, que se nos ha dado legalmente para usar contra el ejército enemigos de Dios. Y estamos vestidos de los derechos, privilegios y poderes de los hijos de Dios. No tenemos que ejercer ninguna fe consciente. Todo lo que tenemos que hacer es usar el nombre. El corazón difícilmente puede asimilar que cuando fuimos bautizados en ese nombre, fuimos bautizados en la plenitud, las perfecciones de Jesucristo. La de su plenitud hemos recibido todos y gracia sobre gracia.